días, bienvenidos. Buenos días, DC. Hora de comenzar una nueva semana y comenzarla con buen pie. Con muy buen pie porque es lunes, por supuesto que sí, nosotros tenemos bastante información. Comenzamos con los titulares. Adelante. Accidentes en nuestra área dejan a varias familias en luto. Le contaremos qué sucedió. Además, le diremos cuáles son las medidas que están tomando ante el segundo caso de ébola en los Estados Unidos. Y en nuestros países, Evo Morales triunfa nuevamente en las elecciones presidenciales de Bolivia. Y en el tiempo comienza una semana laboral que podría traer precipitaciones y neblina densa. Los detalles en el reporte del clima. Vamos a comenzar con bastante información que ha ocurrido este fin de semana, hechos policiales en nuestra área. Nos vamos al condado de Prince George, donde un hombre perdió la vida tras chocar su automóvil con un poste de luz en Riverdale. La víctima fue identificada como José Manuel Manrique, de 25 años, y las autoridades afirman que él se encontraba solo en el automóvil conduciendo hacia el oeste de la calle Riverdale, justo después de las 3 de la mañana. Y pues hasta el momento se sabe que el accidente ocurrió en esa calle y no se sabe por qué él perdió el control, y este hecho está bajo investigación. Y ahora continuamos en Maryland. De igual manera, con el condado de Prince George, investigadores están tratando de ver qué es lo que sucedió con un hecho fatal. Es un carro que se estrelló y donde varias personas perdieron la vida, entre ellas 2 niños. Esto pasó en Prince George. La policía asegura que el conductor iba manejando un Mercedes que aparentemente chocó contra un Acura que estaba parado en la luz roja. De las 5 personas que se encontraban en el Acura, sobrevivió solamente el chofer, quien se encuentra en condición crítica en un hospital local, mientras que las 3 personas que se encontraban en el Mercedes, una mujer perdió la vida y, como le dijimos, 2 niños también perdieron la vida. Vamos a hablar de otro tema, en este caso aquí en el Distrito de Columbia. Un taxista agredió sexualmente a una pasajera en el Distrito de Columbia la madrugada del sábado. Según las autoridades, la mujer fue atacada por el conductor alrededor de las 3 de la mañana cerca del bloque 700 de la calle Cannondale, en el noreste del distrito. Este caso está siendo investigado. Si usted tiene algo de información, recuerde de comunicarse de inmediato con las autoridades. Vamos a hablar de lo que está pasando en torno a la segunda paciente diagnosticada con el mortal virus del ébola. Liz Rebeca Alarcón nos amplía. La CDC está trabajando para confirmar el primer caso de ébola en los Estados Unidos. There was a breach in protocol. Hubo un mal manejo en el protocolo, lo cual causó esta infección. Oficiales médicos anunciaron el día de hoy que una enfermera quien tuvo contacto extenso con el paciente de ébola, Thomas Duncan, también contrajo la enfermedad. El doctor Tom Frieden, del Centro de Control de Enfermedades y Prevención, dijo que la infección de la enfermera pudo haber sido causada por tocar al paciente infectado sin ropa protectora. Can be done safe. El cuidado de alguien con ébola requiere mucho cuidado. Es difícil hacerlo cuidadosamente. Requiere un enfoque muy meticuloso y riguroso. Oficiales en Dallas aseguraron que a pesar de la nueva infección, los trabajadores médicos están seguros. Estamos seguros que las precauciones que tenemos ahorita protegerán a los trabajadores médicos. La noticia del ébola en los Estados Unidos causó críticas del manejo de la enfermedad. No sabemos quién se está encargando. No nos sentimos cómodos con el hecho de que nos dijeron que nunca habría un caso de ébola en los Estados Unidos. Eso obviamente no es lo que sucedió. Frieden dijo que la CDC está en proceso de implementar nuevas medidas de seguridad para proteger al personal médico y al público. Enfatizó que el ébola se erradicará en Dallas y cada caso se diagnosticará apropiadamente. Así es como hemos parado el ébola en el pasado, y así lo haremos en Dallas.
ayer se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Bolivia y también aquí en nuestra área, donde miles de personas salieron a votar. Alrededor de 12,000 personas salieron a votar en las elecciones en los diferentes 5 centros que se habilitaron en el área metropolitana. Más tarde se supo que el presidente Evo Morales salió al balcón de Palacio de Gobierno para celebrar ante una multitud su triunfo electoral. Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera habrían ganado las elecciones con alrededor de 60% de los votos, según los sondeos a pie de urna y por un conteo rápido difundido por los medios bolivianos ayer por la noche, y todavía se está a la espera del escrutinio oficial. Pero escuchemos qué es lo que el presidente tuvo que decir. A la Alianza del Pacífico. ¿Qué significa eso? Significa implementar las políticas llamadas de consenso de Washington. Ese es que vuelva el ALCA, gracias a hermano de Argentina, hermano Kirchner, hemos derrotado en Argentina a ALCA. Significa, en otras palabras, hermanas y hermanos, privatizar los servicios básicos. Es el planteamiento del grupo llamado Alianza del Pacífico. Y nos trasladamos hasta el área de Manassas, donde las escuelas de Manassas Park podrían ser las próximas en unirse al cambio de horario escolar, donde hayan clases todo el año. Manassas Park es uno de los 13 distritos escolares en Virginia que recibieron fondos para esta iniciativa. Ese distrito cuenta con un aumento del presupuesto de $50,000 para investigar opciones para extender el calendario. Y las autoridades explicaron que analizan el tema durante los próximos 6 meses. Aquellos que apoyan este cambio aseguran que esto ayudará a reducir la brecha educacional, ya que aseguran que 3 meses de vacaciones perjudica el rendimiento académico de los estudiantes. Y ponga atención a esta nota, porque hoy tendremos un espectáculo en el aire, ya que 24 avionetas de la era de la Segunda Guerra Mundial sobrevolarán Washington y también lo hicieron el día de ayer en honor a todos los veteranos americanos discapacitados. Los aviones volaron en formación por el río Potomac y de igual manera por el Centro Nacional de Arlington y el Pentágono. Los aviones eran modelo T-6 Texan y los mismos que se utilizaban para entrenar a los pilotos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal? ¿Y qué tal, Néstor? ¿Cómo la pasaste el fin de semana? Yo bien, ¿y tú? El tiempo estuvo espectacular. Claro, porque estuve todo el fin de semana en la calle, entonces la madre naturaleza me ayudó. ¿Cómo te fue a ti? Muy bien, me fue muy bien. Y queremos saber cómo nos va a ir esta semana. ¿Qué? Bueno, malas noticias. Esto de estar en el escritorio juntos por lo general nos trae muy buenas noticias, pero vamos a hablar de cuáles son las condiciones para el día de hoy. Y es que vienen precipitaciones, de hecho, durante toda la semana. El día de hoy usted podrá ver algunas precipitaciones, solamente un 30% de probabilidades que van a estar presentes a partir de las 10 de la mañana y van a estar con nosotros casi todo el día. Vamos a ver en sus pantallas cuáles son las condiciones actuales. Son 57 grados y fíjense en esa humedad que está en crecimiento y que va a traer precipitaciones. El cielo, por supuesto, nublado, y ya para estar analizando un poco más las condiciones del día tendremos máximas de 66. Como se los dije, las lloviznas intermitentes estarán presentes durante todo el día y ya para horas de la noche estará, de alguna manera se habrán ido las precipitaciones, pero ya comienzan a formarse las condiciones para que una neblina densa esté presente durante toda la noche y gran parte de la mañana de mañana martes, lo que podría afectar gravemente la manera en como usted se desplaza a su destino. Y hablando de eso, vamos a hablar del tránsito de una vez. Y les recordamos que, bueno, en vista de que el día de hoy también es contado como un holiday, como un día libre para muchas personas, todas las restricciones del HOV, del High Occupancy Vehicle, está levantada en toda el área metropolitana de Washington. Solamente en la ruta 50 de Maryland es donde se mantiene. Así que si en este momento usted está saliendo de casa y ve un poco más de congestión vehicular, pues se debe a que estas restricciones del HOV han sido levantadas por el día de hoy. Y ya cerrando este reporte del tránsito, ahí tenemos la situación en la I-95 con la ruta 50. Definitivamente un poco de congestión para hacer un día feriado. Y hablando de día feriado, tenemos muy buena programación para el día de hoy para ustedes, ¿verdad, Silvana? Así es, Néstor. Vamos a estar hablando del tema importante que es la educación. Si usted
por ahí tiene un diploma o tomó algunos cursos en su universidad, en la universidad de su país, presta atención porque más adelante le vamos a decir cómo puede convalidar esas notas o esos diplomas. Y también hablaremos de calibrar la tierra. Ya está con nosotros Lucrecia Myers y Néstor tiene una entrevista muy interesante relacionada con los calentadores. Y ya se viene el invierno. Le contaremos después de la pausa. No se vaya. Cuando ella viene así caminando dentro de la oscuridad y la luz, le noto un reflejo blanco, un resplandor. Cuando le tirábamos las fotos con flash, ahí se notaba bastante su problema en el ojo. Jamás pensábamos que era una enfermedad tan grave. Uno de los médicos dice, sí, que hay algo ahí y es grande. Y el mundo se me cayó. Y cuando tú escuchas un tumor canceroso, lo primero que se te viene a la mente es muerte. Si su tumor se sigue regando en su ojo, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que sacar su ojo. Es un milagro, Dios está abriendo puertas. Esperanza es una palabra que San Judas tiene, una esperanza de vida. Seguiré viéndola crecer y dar sus pasos y verla en la escuela. En San Jude. Gracias Dios porque existe San Jude. ¡Sorpresa! Esperamos que estén despiertos, estamos aquí y me encuentro como todos los lunes junto a Lucrecia Myers de DIF. Buenos días, Lucrecia, ¿cómo estás? Buenos días, Néstor, buenos días a ustedes en casa. Lucrecia está glowing de belleza, espera una vida muy pronto y aún así viene los lunes a ayudarnos a calibrar la tierra y hoy vamos a hablar de varias cosas. En primer lugar de ahorro y en segundo lugar sobre... Yo no le pongo mucha atención al calentador de agua de mi apartamento, Lucrecia. No lo he tocado hasta ahora desde que me mudé y al parecer como que sí tenemos algunas maneras de remediar el cambio climático desde nuestra casa en el calentador. Claro, de hecho octubre es el mes de concientización sobre ahorro de energía, ¿verdad? Okay. Tal vez nosotros cuando pensamos en el agua, bueno, sí es importante ahorrar agua, pero no asociamos el agua con el consumo de energía. Y el agua caliente es un uso que tenemos en la casa y también no solo es el uso, sino mantener esa agua caliente durante el transcurso del día consume bastante energía, ¿verdad? A mí me cuesta bastante porque en la mañana cuando nosotros nos despertamos para venir para acá, como nos paramos, todo el equipo se para a las 3, 2:30 de la mañana, hace tanto frío, Lucrecia, que a mí me cuesta tanto bañarme y yo me baño con toda el agua caliente y a veces no dura, a veces ya cuando le toca a mi esposa ya no hay agua caliente y resulta que yo estoy consumiendo más de lo que debo. Claro, entonces, bueno, si estamos en una vivienda que está alquilada y no tenemos mucha voz en decir sobre el cambio de los calentadores y demás, podemos ahorrar con consumo, pero si usted tiene la oportunidad de hacer ajuste su calentador a 120 grados Fahrenheit, porque eso le da suficiente agua caliente y ahorra energía. También acuérdese de aislar las tuberías que contienen el agua caliente o que llevan el agua caliente, porque se pierde esa energía al medio ambiente y está consumiendo más electricidad. Claro, por lo general tiene están como arropados de algún elemento de cobre o algo así para que mantenga el calor. Y también me querías hablar de algo sobre los bombillos, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a esa luz caliente que alumbra amarillo y bonito en la casa, pero resulta que eso representa un consumo grandísimo de electricidad, ¿cierto? Sí, Néstor, y de hecho tal vez nosotros no pensamos que hay diferencia en el uso de energía durante el año, pero ahorita que estamos empezando el fall, ¿verdad? El otoño y el invierno, hay menos
menos horas de luz, se utiliza más electricidad. Entonces cambiemos los bombillos. Tal vez no pensamos en eso, pero es algo muy importante. Pueden durar hasta 75% más que los bombillos tradicionales, los bombillos ahorradores, y también dura más, ¿verdad? Dura más. La excusa de la gente que dice, no, yo no compro ahorradores porque son muy caros. Claro, pero ¿cuántas veces se te quema un bombillo normal y cuántos compras en el transcurso en el que te dura todo el tiempo un bombillo ahorrador de luz blanca, natural, no caliente, ¿verdad? Claro, entonces eso es un ahorro, es una inversión. Considérenlo una inversión porque le va a durar años a cambio de estar comprando los demás, y de hecho creo que ya por ley los antiguos ya no se venden, pero claro. Sí, por ley, pero es importante siempre estar pensando cómo puedo hacer yo una contribución para también mi presupuesto, ¿verdad? Para ahorrar dinero y para el medio ambiente, y todo esto termina impactando a nuestro planeta, claro, con el cambio climático. Definitivamente es así, y yo creo que todos tenemos que tomar conciencia sobre este tipo de actividades pequeñas que uno debe tomar para así poder contrarrestar de alguna manera lo que está sucediendo en todo el mundo. Y por eso todos los lunes tenemos junto a nosotros aquí a Lucrecia Mayer del National Environmental Education Foundation, NIF, calibrandolatierra.net, si usted quiere averiguar un poco más del trabajo que ellos hacen, el trabajo que por supuesto Lucrecia hace todos los días. Gracias por venir los lunes, Lucrecia. Gracias, Néstor, y disfruten su día. Disfrútalo tú también, que tengas un feliz día, y bueno, ustedes no se vayan, después de la pausa venimos con muchísimo más, y el programa de hoy les va a encantar, así que regresen, ya venimos. Está desesperado y necesita dinero. Visitó casas de empeños donde le tratan mal y le cobran 10, 15 y 20% de interés. Basta de abusos. Te veo preocupado. Es que me están cobrando 15, 20% por esto. No te preocupes, yo tengo la solución. Sky Gold Pawn está aquí en Wheaton, Maryland. Solamente pagas el 5%. ¿5%? Vamos, mira. Donde le prestamos más y solo por 5% de interés. Este era el dinero que necesitaba. Gracias, Sky Gold Pawn. Sky Gold, la solución. Él conoce tus secretos, tus deseos. El único, Ricardo Arjona. En una velada llena de historias y recuerdos. Domingo 1 de marzo, Patriot Center. Boletos a la venta este viernes 17 de octubre a las 12 del mediodía por Ticketmaster.com y taquilla. Ricardo Arjona. Viaje Tour. CME. ¿Sabía que sus niños podrían ser elegibles para recibir seguro de salud gratis o a bajo costo? Los programas de seguro Medicaid y CHIP ayudan a pagar los chequeos médicos, emergencias, hospitalización, servicios dentales y de visión, vacunas y medicinas. Llame al 1-866-783-2645 o envíe la palabra seguro al 805-722 para más información. Cuando usted les canta, habla y lee a sus niños pequeños, usted les está dando un comienzo inteligente en la vida. Aprenderán palabras nuevas, se divertirán mientras aprenden y desarrollarán habilidades que les ayudarán en la escuela más adelante. Cántele a su bebé mientras lo viste, háblele mientras está en el supermercado, lea con sus hijos en el parque. Recuerde, cuando se trata de sus hijos, cualquier momento es bueno para cantar, hablar y leer. Dele a sus hijos un comienzo inteligente. Este segmento llega a ustedes gracias a Doña Bessie Pupusería. Ajá, 6:19 de la mañana ha llegado el momento de hablar de el tiempo. Señores, hemos comenzado una semana laboral que viene con precipitaciones y un par de días con neblina bastante densa. Ahora, las precipitaciones no van a alcanzar su máxima intensidad en los primeros días de la semana, para eso del día miércoles y jueves. Y mientras tanto, quiero hablarle de cuáles son las condiciones actuales que verán en sus pantallas, lo que ocurre en este momento. Son 57 grados bajo un cielo nublado y fíjese, las personas que son afectados por la humedad, está digamos que un poquito apretado en este momento. Estamos hablando del 90% de humedad que va en ascenso, y ya después de
las 10 de la mañana vamos a poder ver un poco más de esas precipitaciones intermitentes que van a estar presentes durante gran parte del día, con máximas de 66. El viento en calma, y ya en horas de la noche empieza a despejarse todo lo que es la lluvia y se empiezan a formar las condiciones para que gran parte de una nube de neblina densa se va a estar ubicando sobre el área metropolitana de Washington y va a estar presente durante prácticamente muchísimo tiempo de esta noche y gran parte de la mañana del día de mañana, dándole la bienvenida a algunas lluvias después de esas horas. Ya para el día de mañana les voy a contar qué es lo que va a estar sucediendo más adelante, y ahora quiero hablarles del tránsito a las 6:20 de la mañana, recordándoles que es un día feriado y que puede que no encuentre las restricciones vehiculares que por lo general encuentra. Por ejemplo, el HOV, ya les había comentado que no está presente, y en las demás vías de tránsito que estamos monitoreando en este momento podemos ver bastante fluidez de los vehículos. Tenemos por acá un aviso a las personas que utilizan la línea naranja del metro, y es que hay algunos retrasos en la línea naranja, y esto puede afectar la manera como usted se desplaza. Y cerramos entonces este reporte del tránsito con la salida número 13 de la I-95 y 495 bastante despejada en este momento. Nosotros vamos a hacer una pausa, y si usted quiere saber más de deportes, no se vaya, porque después de ella venimos con la jugada de la semana. No se vaya, ya venimos. Pues somos una familia bastante normal. Nos tomamos la diversión muy en serio. Buscamos experiencias que nos acerquen más. Siempre alcanzamos nuestras metas. Incluso a veces las superamos. Como tío, me gusta dar buen ejemplo. Cuando tu familia se junta con la nuestra, es mágico. Ven y comparte unas vacaciones mágicas que todos disfrutarán. La Universidad de Juan, el dentista de Isabelita. Son demasiadas cuentas. ¿Y qué va a pasar con la hipoteca? Para obtener ayuda en español con su problema de la hipoteca, comuníquese con la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio. Hay consejeros acreditados que son expertos en problemas de vivienda. Llame al 1-800-682-9832 o visite nopierdastuhogar.org. Un mensaje de servicio público de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio. Soy la doctora Linda Van Eldik, científica biomédica respaldada por American Health Assistance Foundation. Realizó estudios de investigación destinados a descubrir tratamientos para la enfermedad de Alzheimer, porque en los Estados Unidos más de 1,000 personas desarrollan Alzheimer cada día. En nuestro sitio internet puede aprender cómo vivir con esta enfermedad o cuidar a alguien que la padece. Llame al 1-800-437-2423 o visite ahaf.org para recibir un folleto en cómo entender la enfermedad de Alzheimer. ¿Le preocupa que usted o un conocido tenga un problema del corazón? Para información o para un centro de salud, llame al 1-866-783-2645 o envíe la palabra corazón al 805-722. Este segmento llega a ustedes gracias a Central Atlantic Toyota. Ahora es el momento para obtener un buen negocio en www.compratutoyota.com. Toyota, vayamos juntos. Deporte. Tú sabes que yo estuve el sábado justo compartiendo con mi querido compañero Mario Ramos en el desk, en el noticiero de fin de semana. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con eso? Muy bien. Sabe, ¿no? Bastante deporte. Claro, es uno, después del socio de los deportes, lo tengo que decir. Después de mí, porque yo creo que de aquí, de este canal, yo soy una de las personas que más sabe de deporte, sobre todo cuando jugando béisbol uno mete gol. Ajá. Y jugando básquet uno hace touchdown. Sí, déjaselo a Mario Ramos. Mario Ramos con la jugada de la semana. Néstor, qué bien. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mario Ramos y esta es la jugada de la semana. La Liga Española de Fútbol se podría quedar sin 2 de sus equipos, incluyendo a uno de sus históricos, pues Cataluña está buscando independizarse de España y formar su propio país. En caso tal de que esto suceda, el Barcelona FC y el Español, ambos de Cataluña, no podrían disputar la Liga Española de Fútbol. Este tópico ha dado mucho de qué hablar. Incluso el defensa central del Barcelona, Gerard Piqué, se pronunció al respecto y dijo: no pido independencia sino consulta. También el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Española, Javier Tebas, dijo: si hay independencia, el Barcelona se tendrá que despedir del torneo español.
Y en la pretemporada de la NBA, los Washington Wizards vencieron 91-89 a los Pistons de Detroit, aquí en el Verizon Center. El conjunto capitalino empezó perdiendo en el primer cuarto, repuntando en el segundo cuarto anotando 30 puntos. John Wall fue el máximo anotador para los Wizards con 15 puntos. Marcin Gortat consiguió 11 rebotes. Andre Miller logró 11 asistencias. El equipo de la capital volverá a jugar este miércoles a las 7 de la noche, siempre en el Verizon Center, contra el Maccabi Haifa de Israel. El último partido del emblemático Landon Donovan se desarrolló en East Hartford, Connecticut. Los dirigidos por Jürgen Klinsmann empataron con la selección ecuatoriana de fútbol. Mix District anotó el 1-0 para el equipo de las Barras y las Estrellas. Y en el Valencia, en el 88, con un fuertísimo remate, empató el marcador para la selección sudamericana. Después de disputar el último partido, Donovan habló entre la ovación del público presente. Con un doblete, Alcides Escobar remolcó la carrera de la ventaja en el 9º inning y los Reales de Kansas City siguen perfectos en los playoffs tras vencer 6-4 los Orioles de Baltimore en el segundo juego de la serie del campeonato de la Liga Americana. Con la serie 2-0 en los primeros 2 partidos en la casa de los Orioles, Kansas City solo necesita 2 triunfos para alcanzar su primera serie mundial desde 1985. Ahora la serie se traslada a Kansas City, donde el tercer juego se disputará este día a las 8 de la noche. Y recuerde, si quiere conocer más del mundo de los deportes, visite noticiasdc.com o me puede seguir a través de mis cuentas de Facebook y Twitter. Los espero el próximo sábado y domingo en el noticiero Fin de Semana. Hasta la próxima. Ya todo eso yo te lo había dicho. Sí, no, qué pena que se fue Donovan y una pena que no pudo jugar justamente para lo que fue el Mundial. ¿What? Landon Donovan, el capitán del equipo. Vamos a hablar de una cosa algo más que tú sabes, que me emociona un poquito más. ¿A ti te gusta el teatro? Me encanta el teatro. ¿Te gusta el teatro uruguayo? Me encanta. ¿El teatro español? Oh, sí. ¿Chileno? También. ¿Colombiano? Me encanta. Bueno, el Festival Internacional de Teatro de la Luna comienza este fin de semana con una propuesta teatral de cada país cada semana. ¿Qué tal? Me fascina el teatro y yo sé que a usted también le va a encantar ver a esa exposición de obras y artistas que vienen internacionales en el Teatro de la Luna, y nosotros tenemos entradas. Oh, exacto. Puede que usted ni siquiera tenga que pagar para ir a estas funciones. Recuerde que día a día estaremos haciendo en nuestra página de Facebook, Buenos Días DC, una trivia de la mano de nuestro querido amigo George Rivera, en la que usted podría contestar y ganar una de 3 entradas diarias para la función de ese fin de semana. O sea que este fin de semana comienza la cosa. Me encanta eso, me encanta, me fascina. Esa es la palabra del día de hoy, que la verdad la vamos a pasar muy bien. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y lo que me encanta es que después de la pausa viene la segunda media hora. Tenemos mucha información, educación. Néstor, es lunes, hablamos de educación. Hablamos también acerca de vacunas y hablamos acerca del medio ambiente. El reporte del planeta vivo. Me encanta. A mí también. Pausa, ya volvemos. Me encanta la pausa. Ahí va. Este segmento llegó a ustedes gracias a Central Atlantic Toyota. Ahora es el momento para obtener un buen negocio en www.compratutoyota.com. Toyota, vayamos juntos. La influenza puede ser seria. Se puede propagar rápidamente entre las familias. Puede afectar a los compañeros de trabajo y los amigos pueden contagiarse entre sí. ¿Qué detendrá esta enfermedad que puede impedirnos ir a la escuela o al trabajo o hasta mandarnos al hospital? Usted puede detenerla. Obtenga los datos necesarios. Vacúnese. Visite flu.gov. Un mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Para mi próximo acto de magia voy a hacer desaparecer estas cuentas. Chévere. Papi, ¿podemos hacer eso con nuestras cuentas? Hijo, no es solución mágica cuando uno tiene deudas, pero saber en quién confiar puede ser muy importante. Para obtener ayuda gratis en español, llame al 1-800-682-9832 o visite termineconsudeuda.org. Un mensaje de servicio público de la NFCC. ¿Piensas que cargar 10 o 20 libras de peso extra no es mucho? Fuimos a un parque y repartimos bolsas de arena de 10 y 20 libras a la gente. Ahora ya entiendo por qué la gente pesada no puede caminar mucho. Porque la rodilla lo siente uno, así como van los años, es muy fácil subir de peso. Y no quiero este peso para mí. A nadie le gustó cargar el peso extra, pero la gente lo hace todo el tiempo. ¿No te gustaría librarte de ese peso y dejar de ganar más? No quiero tener más peso en el futuro, no. Hoy, 1 de cada 4 jóvenes en los Estados Unidos es hispano. Todos sabemos lo difícil que es para ti enviarlos a la universidad. Por eso,
queremos que sepas que no estás solo y el Hispanic Scholarship Fund te ayuda a preparar, planear y pagar la universidad de tus hijos. Feriado para muchos, no para nosotros, porque nosotros le tenemos que brindar la información como todos los días. Es que a nosotros no nos gustan los días feriados, nosotros no nos gusta librar. Nuestra adicción es seguir trabajando por ustedes, por la comunidad, haya o no haya un día feriado. Sí, Néstor, y te cuento que este fin de semana fue un día muy ocupado en cuanto a noticias, acontecimientos. Ayer fueron las elecciones de Bolivia. Sí. No pude votar. ¿Qué pasó con lo de la votación de...? Me inscribí aquí en vivo y en directo. Cuando fui a ejercer mi voto, lastimosamente, mi nombre no estaba registrado. El Tribunal Supremo Electoral aquí en los Estados Unidos trató de arreglar ese problema. ¿Pero era que no estaba registrado o que ya estaba por otro lado? No lo pudieron solucionar y les llegó un email desde Bolivia diciendo que el número de identificación mío estaba en Bolivia. O sea que tú habías... No sé si voté en Bolivia, no fue. No fui, no me inscribí. Esta es la primera vez que me empadrono bajo este nuevo sistema. Así que vamos a dar seguimiento porque sé que hay muchas personas que no pudieron votar también. Fue una pena, medio pena. Pero bueno, tenemos información al respecto y también vamos a hacer un análisis de lo que sucedió el fin de semana con todos los hechos noticiosos. Comenzamos. Vamos, titulares. Accidentes en nuestra área dejan a varias familias en luto. Le contaremos qué sucedió. Además, le diremos cuáles son las medidas que están tomando ante el segundo caso de ébola en los Estados Unidos. Y en nuestros países, Evo Morales triunfa nuevamente en las elecciones presidenciales de Bolivia. Y en el tiempo comienza una semana laboral que podría traer precipitaciones y neblina densa. Los detalles en el reporte del clima. Este compendio noticioso con bastante información relacionada también con lo que se viene aquí en nuestra área, que son las elecciones. Y a solo semanas de las elecciones de noviembre, un nuevo informe revela que los gastos de las campañas electorales para alcalde en el Distrito de Columbia, la candidata demócrata Muriel Bowser tiene $1 millón para las últimas semanas de la campaña electoral. Bowser recaudó más de $720,000 de empresas locales y nacionales desde agosto, mientras que el candidato republicano David Catania tiene $562,000 para este último mes. Catania habría recaudado un total de $1.1 millón durante toda la campaña. Y hablando de elecciones, ponga mucha atención porque los residentes de Maryland y Virginia no se olviden que aún están a tiempo para inscribirse y poder votar en las elecciones de noviembre. La fecha límite es el 14 de este mes. No lo deje para último momento y si necesita información de cómo hacerlo puede acceder a las páginas de internet mifamiliavota.org o a nuestra página noticiasdc.com. Y ahora sí hablamos de lo que sucedió. Ayer domingo se llevaron a cabo las elecciones de Bolivia y decenas de bolivianos acudieron a las urnas a elegir a sus nuevos gobernantes. En nuestra región esto fue lo que pasó. Emilio Orellana nos tiene el informe. Veamos. La jornada de comicios generales para elegir a presidente y vicepresidente se desarrolló sin ningún contratiempo en centros ubicados en varios estados del país. Una fiesta cívica para el pueblo de Bolivia. Estamos participando en lo que es Virginia, Washington D.C., Maryland, Miami, Nueva York y Los Ángeles, ¿no? Son 6 recintos. El primer voto de Estados Unidos se lo dio esta mañana a las 8:15 de la mañana, que fue transmitido casi en todo Bolivia. Fue un momento muy especial porque los bolivianos estamos participando de nuestro voto. En general, 5 millones de bolivianos fueron habilitados para ejercer el voto. En Maryland, el recinto destinado para tal fin recibió desde temprano a los votantes. Bueno, es una fiesta para todos los bolivianos, una fiesta democrática en la cual nosotros elegimos a nuestro presidente voluntariamente, sin presiones, y eso es lo que debemos ejercerlo todos. Como bolivianos tenemos que cumplir con nuestro voto para que Bolivia siga adelante. Tenemos que
demostrar que sí somos bolivianos. Unas elecciones en las que concurren 5 candidaturas, una de ellas la del presidente Evo Morales, quien busca un tercer mandato. Sentimos en el alma la presencia de la patria, los que allá están peleando por construir un mejor país. Desde acá nosotros tratamos de hacer lo mismo, con un aporte en este caso cívico. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilitó a nivel mundial más de 200.000 ciudadanos residentes en 33 países que han tenido la oportunidad desde tierras lejanas de elegir el futuro de su nación. Más de 12.000 bolivianos fueron empadronados para ejercer su voto en Estados Unidos. Los resultados, según el cónsul, serán enviados hoy mismo a Bolivia. En Maryland, Emilio Orellana, Univisión. Y justamente tras el resultado que se conoció ayer por la noche en boca de urnas, Evo Morales habría ganado con un 60% las elecciones presidenciales, y esto fue lo que tuvo que decir en el balcón presidencial. Veamos. A la Alianza del Pacífico. ¿Qué significa eso? Significa implementar las políticas llamadas de consenso de Washington, es que vuelva el ALCA. Gracias, hermano de Argentina, hermano Kirchner, hemos derrotado en Argentina a ALCA. Significa, en otras palabras, hermanas y hermanos, privatizar los servicios básicos. Es el planteamiento del grupo llamado Alianza del Pacífico. De hechos policiales, un taxista agredió sexualmente a una pasajera en el distrito de Columbia la madrugada del sábado. Según las autoridades, la mujer fue atacada por el conductor alrededor de las 3 de la mañana, cerca del bloque 700 de la calle Kennedy, al noroeste del distrito. Este caso está bajo investigación. Si usted tiene información, comuníquese con la policía. Y de igual manera continuamos con investigaciones en torno al accidente fatal que dejó a 5 personas muertas, incluyendo a 2 niños, en el área de Oxon Hill, en el condado de Prince George. La policía asegura que el conductor iba manejando un Mercedes-Benz que aparentemente chocó contra un Acura que estaba parado en la luz roja. De las 5 personas que se encontraban en el Acura, sobrevivió solamente el chofer, quien se encuentra en condición crítica en un hospital local, mientras que las 3 personas que se encontraban en el Mercedes, una mujer perdió la vida, y hasta el momento lo que se sabe es que muchos de los bomberos que asistieron a este accidente están tratando de buscar ayuda psicológica, ya que fue muy fuerte. Y vamos a escuchar lo que la policía tuvo que decir. Adelante. En el Acura eran 5 ocupantes. La conductora, una mujer, la cual sobrevivió al impacto, una pasajera que fue declarada muerta en la escena, una segunda mujer y 2 niños fueron transportados a un hospital local en condiciones críticas, donde más tarde perdieron la vida. Habían 3 pasajeros en el Mercedes. El conductor era un hombre que fue llevado a un hospital local con condiciones críticas. Habían 3 pasajeros en el Mercedes. El conductor era un hombre que fue llevado a un hospital local con condiciones críticas. El pasajero, un hombre quien fue transportado a un hospital local, pero sin heridas de gravedad. Y una mujer que también iba en ese vehículo fue declarada muerta en la escena. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que está pasando en Virginia. 2 hermanos han sido acusados de violar sexualmente a una mujer en el garaje de un estacionamiento. Bueno, en realidad esto ocurrió en Bel Air. Las autoridades han acusado a David Korn, de 25 años, y a su hermano menor Ryan Korn, de 21 años, de violación en primer grado. El incidente ocurrió la madrugada del sábado en la avenida South Hickory, y la víctima fue trasladada a un hospital local. Las autoridades piden la asistencia del público para proveer cualquier información que ayude con la investigación de este incidente. Así que si usted sabe algo, por favor, llame de inmediato a las autoridades. Y ahora sí nos vamos hasta Virginia, porque el representante demócrata Bobby Scott llevará a cabo una serie de búsqueda para prevenir las pandillas juveniles. Esto en Richmond. El evento tomará lugar mañana martes en horas de la noche en el edificio de la Asamblea General de Virginia. El evento contará con la presencia de líderes comunitarios, así como el juez del Tribunal de Menores del estado de Georgia, Stephen Tuske, quien busca implementar un sistema de prevención para pandillas que ha sido utilizado satisfactoriamente
satisfactoriamente en ese estado. Y ya le contamos lo que sucedió el fin de semana. Una nueva paciente de este mortal virus del ébola fue identificada y justamente se están tratando de tomar las previsiones ante el caso porque se trata de una enfermera y nosotros lo hablábamos la semana pasada con el abogado Joseph Maluf de Compensación Laboral de cuáles son las medidas de prevención en caso de que personas o trabajadores médicos pues estén expuestos a este tipo de virus mortales. Veamos este informe. Adelante. Se confirma el segundo caso de ébola en los Estados Unidos. Se trata de una enfermera que participó en el cuidado de Thomas Eric Duncan, el liberiano que murió el miércoles en el Hospital Presbiteriano de Dallas. Autoridades dijeron que anticipaban nuevos contagios. Los planes de contingencia estaban listos, reveló el juez del condado de Dallas, y además informó que bomberos trabajaron durante la madrugada para descontaminar el vehículo que condujo la enfermera al hospital y también su casa, ubicada en un vecindario que fue tomado por agentes y medios de comunicación. Vecinos relataron que fueron notificados aproximadamente a las 5:30 de la mañana. Nos dijeron que había una mujer que vive al lado que resultó positiva del contagio de ébola. Por su parte, un representante del hospital dijo que la paciente forma parte de las 48 personas observadas por tener contacto con Thomas Duncan. Su condición es estable y ahora 18 personas que tuvieron contacto con ella serán sometidas a una observación de 21 días para descartar la presencia de ébola. La trabajadora siguió todas las precauciones y vestuarios impuestos por el Centro de Control de Enfermedades, aseguró el vocero. Sin embargo, el director de ese departamento dijo que hay 2 espacios donde se podrían haber cometido errores. La realización de diálisis y intubación respiratoria, los cuales pueden esparcir material contaminante y tienen un alto riesgo. Las autoridades además hicieron un llamado a la calma y pidieron respeto a la privacidad de la paciente y sus familiares, que han exigido alta discreción. En Dallas, Texas, Pedro Rojas, Univisión. Y ahora vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo. Por supuesto que sí, comienza una semana y queremos saber cómo estará el tiempo el día de hoy y toda la semana. Néstor, ya nos dijiste que no tan muy buenas noticias, ¿verdad? Bueno, es verdad, Silvana. Lo que pasa es que yo creo que después de la mitad de la semana las noticias realmente es que se tornan un poquito más difíciles porque es cuando vendrían las precipitaciones mucho más fuertes. Vamos a ver en sus pantallas qué es lo que está ocurriendo actualmente. Son 57 grados, bastante fresca la mañana, totalmente nublada. Para el día de hoy, lo que le había comentado, máximas de 16, mínima de 56, ya para horas de la noche, bastante neblina que se estará formando y que también estará presente durante la primera parte del día de mañana. Tendremos un aumento en las temperaturas para mañana con máximas de 78 y mínimas de 64, las lluvias de noche que se extenderían para miércoles y jueves. Prendemos el vehículo, nos vamos al tránsito a las 6:42 de la mañana, bastante libres las vías como podemos observar. Hoy día feriado, la gente se queda en casita viendo el mejor y el único programa matutino en español del DMV, y ahí podemos observar cuál es la situación en la Van Dorn Street de la I-95. Algunos vehículos, quédese en casa y busque su tacita de café porque lo que viene después de la pausa le va a interesar y Silvana le cuenta de qué se trata. Adelante, Silvi. Así es, vamos a estar hablando acerca del medio ambiente, un reporte muy importante que usted debe poner atención, así que quédese con nosotros. Y también se viene educación, el segmento de educación, estaremos hablando cómo usted puede convalidar sus notas o su título universitario. Quédese, no se vaya. Una gran idea nace en cualquier momento. Acompáñala todo el camino con un buen desayuno de McDonald's. Comparte la idea de 2 Sausage McMuffin with Egg Sandwiches. Ahora compra uno y lleva otro gratis. Todo Supermarket, sinónimo de calidad y precios bajos. Nuestro amplio departamento de frutas y verduras, repostería, pasteles para toda ocasión, comida preparada para llevar, gran departamento de carnes cortadas a su gusto, todo fresco y la atención número 1 al cliente. Todo Supermarket, donde usted encuentra productos y servicios de primera calidad con precios bajos todo el año. Todo Supermarket en Woodbridge y Dumfries, Virginia. Visítenos, será un placer atenderle. Las clases de inglés y computación están comenzando en IMA. Los cursos de inglés inician el 14 de octubre. Solo $99 al mes. Pagas un curso y el otro es gratis. Una super oferta de aniversario por los 20 años de IMA en el área. IMA, la escuela que todos prefieren para aprender el inglés o computación. Solo $99 al mes. Y además, recibes un curso gratis. Llama ahora y reserva tu espacio
espacio. Inicio de clases 14 de octubre. Hoy 1 de cada 4 jóvenes en los Estados Unidos es hispano. Eso significa que muchos de los futuros médicos, ingenieros y empresarios de nuestro país pueden ser tus hijos. Todos sabemos lo difícil que es para ti enviarlos a la universidad. Por eso queremos que sepas que no estás solo y que cada día más gente te apoya. Para que lo logres, muchos te apoyan. Y el Hispanic Scholarship Fund te ayuda a preparar, planear y pagar la universidad de tus hijos. Infórmate en hsf.net. Una gran idea nace en cualquier momento. Acompáñala todo el camino con un buen desayuno de McDonald's. Comparte la idea de 2 Sausage McMuffin with Egg Sandwiches. Ahora compra uno y lleva otro gratis. Estamos listas para hablar de educación y un tema muy importante. Bienvenida, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío, me encanta estar con ustedes y gracias por invitarnos. Y mira, lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser acerca de algo tan importante que es muchas personas llegan a este país y por allí en su país han estudiado contabilidad o son economistas o son administradores de empresa, por allí han terminado, por allí no, tienen opciones para poder ejercer acá o retomar sus estudios. Sí, correcto, pues nuestra universidad se caracteriza primero que nada por ser bilingüe y por tener horarios flexibles para los estudiantes, así ellos pueden trabajar y estudiar. Y en cuanto a la convalidación de credenciales también es algo importante que si es que algún estudiante en su país pues no terminó una carrera con nosotros puede convalidar esas credenciales, esos créditos que ellos tomaron pues les sirve aquí para con nosotros continuar una carrera, incluso no tiene costo y nosotros hacemos esa convalidación, esa evaluación para que ellos puedan continuar o coger otra carrera. ¿Cuáles son los requisitos básicamente? Si digamos las personas pues hicieron algunos cursos, tienen que traer sus notas, hablar inglés, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, es importante que traigan su credencial de haber terminado su bachillerato en su país y también los créditos que ellos han tomado para nosotros convalidarlos. Esto no tienen que traducirlo, no tienen que notariarlo, únicamente traer la credencial de un documento que sea siempre y cuando de una institución acreditada. Y eso es lo importante. Sí. Y justamente hablando del sistema educativo, Ana Geméndez, es que ellos pueden tomar también las clases en español, ¿verdad? Correcto. Nuestros programas, como te explicaba, son bilingües, entonces el estudiante puede coger sus clases, tiene que coger sus clases en los 2 idiomas. Para esto el estudiante toma un examen que no tiene ninguna calificación ni costo, es solo para saber en qué nivel del idioma el estudiante se encuentra. Entonces el estudiante se va preparando en los 2 idiomas, está mejorando de esa manera cada día su vocabulario, incrementando y mejorando esas destrezas del inglés y del español. Y en un día como hoy, el Día de la Raza, qué importante es que nuestra comunidad esté educada, que nuestra comunidad que por ahí tiene alguna carrera en su país, pues la retome, que no pierda la esperanza, porque existen opciones. Sí, existen opciones. Nosotros estamos ofreciendo más de 30 diferentes carreras: administración de empresa, educación para maestros, psicología, el programa de artes culinarias, pues tenemos infinidad, si me pongo a enumerarlos, pero tienen la opción, únicamente vengan a visitarnos al campus los días miércoles y sábados, tenemos orientaciones, sesiones informativas gratis donde podemos darles información sobre todo el procedimiento para ustedes poder hacer su matrícula. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La información la encuentra también en nuestra página noticiasdeste.com. Pausa y ya volvemos. Ganar un caso de $2 millones para el abogado Joseph Maluf significa el amparo completo durante todo el proceso para sus clientes amigos. Bueno, siempre estuvo ahí y por eso estoy orgulloso del abogado que siempre no me dejó solo. Una de las cosas más importantes cuando uno toma un caso serio en particular, tiene que ir a la escena del accidente para averiguar qué fue. La representación con experiencia la obtiene en las oficinas legales del abogado Joseph Maluf. O la edad le ha provocado manchas
manchas en la cara o en su cuerpo y no quiere continuar así, no se preocupe, Dermaláser puede resolver su problema. En pocas sesiones su piel quedará renovada y diferente. Con el poder renovador del láser hará que su piel recobre el color original. Y si tiene tatuaje que desea eliminar, Dermaláser le dará el tratamiento rápido y seguro. Centro de Estética Dermaláser, especialistas a su alcance. Sale más barato. Podrás comprarme golosinas y mimarme todo el rato. El seguro médico a tu alcance ya está aquí. Inscríbete por los que se preocupan por ti. Es por esto que tomó un segundo trabajo. Es por esto que hará lo que sea para no perder su casa. Y es por esto que queremos ayudarlo. Formamos parte de Making Home Affordable, un recurso gubernamental gratuito que ayuda a hacer los pagos hipotecarios con más facilidad. Llame hoy mismo al 888-995-HOPE. Este segmento llega a ustedes gracias a Central Atlantic Toyota. Bueno, amigos, vamos a hablar del tiempo y también del medio ambiente. Las condiciones del tiempo para el día de hoy bastante frescas, un poco de lluvias intermitentes con un 30% de probabilidades de lluvia, y más adelante en la semana vienen lluvias muchísimo más fuertes. Y ahora quiero presentarle un trabajo, ya que nos visitó una persona muy importante de una organización mundial que cada 2 años presenta un informe que indica el índice de vida del planeta Tierra, y las noticias no son tan alentadoras. Veamos. WWF es una organización global sin fines de lucro con más de 50 años de trayectoria y presencia en más de 95 países, y cuya única misión es la conservación de los recursos naturales de nuestro hogar, el planeta Tierra. Cada 2 años, WWF entrega al mundo entero el reporte Planeta Vivo, un reporte que indica el índice de vida del planeta Tierra y muchos aspectos importantes de los recursos que quedan disponibles en él. El reporte Planeta Vivo es un informe que produce WWF en asociación con la Sociedad Zoológica de Londres y muchas otras organizaciones. Es un reporte que arroja lo que nosotros conocemos como el índice de Planeta Vivo y demuestra cómo los seres humanos, qué estamos haciendo alrededor de esa vida en el planeta, pero también sobre lo que nosotros llamamos la huella ecológica. Es decir, el impacto que tenemos los seres desde el momento mismo de nuestra concepción hasta llegar a este planeta. Uno de los aspectos más importantes y preocupantes del más reciente reporte es que en los últimos 40 años el planeta ha perdido más del 56% de su diversidad, una cifra que en Latinoamérica es mayor que en el resto del mundo. En zonas, y esto nos interesa a nosotros los latinoamericanos, en la América Latina el impacto ha sido mayor. Han determinado que cerca del 83% de las especies han desaparecido en los 40 últimos años. Estamos requiriendo 1,5 planetas para sobrevivir. Eso quiere decir que le estamos pidiendo al planeta mucho más allá de lo que el planeta nos puede entregar. Nos dicen que si no hacemos algo ahora, estamos ya comprometiendo el futuro de las generaciones que no están acá. Pero a pesar de los datos que arroja el informe Planeta Vivo, en el que nos advierten que más de la mitad del mismo ha muerto, existe una esperanza y una oportunidad para recuperar nuestro hogar. Es posible contrarrestarlo. Hay acciones que se pueden dar a todos los niveles, empezando desde la gente común y corriente como usted o como yo, en donde nuestro consumo puede ser mucho más responsable, en donde el gasto o la utilización de los recursos energéticos puede ser mucho más eficiente. Les invito a todos para que decididamente hagamos lo que tengamos que hacer para que volvamos a un planeta, para que este planeta Tierra esté para las generaciones futuras y no solamente para las generaciones presentes. Qué bonito
reporte, pero ahora vamos a hablar acerca de educación. Continuamos hablando de educación porque Maritza González, oficial de todo lo que significa esa alianza con la comunidad latina del condado de Prince George, de las escuelas del condado de Prince George, está con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y vamos a hablar acerca de las vacunas en el año escolar. Cuéntame. Absolutamente. Nosotros estamos tratando de enfocar a que nuestras familias lleven a sus hijos a que se vacunen lo más pronto posible. Nosotros tenemos, el estado de Maryland acaba de imponer unos nuevos requisitos para estudiantes en kinder y en séptimo grado. Entonces, tenemos que asegurarnos que esos estudiantes en particular estén vacunados antes del 31 de octubre. Pero en general también queremos que todos nuestros estudiantes tengan todas sus vacunas para que estén saludables, para evitar una epidemia y también para asegurarnos que no estén excluidos de las escuelas al llegar el 31 de octubre. Y justamente hablando de eso, ha iniciado el año escolar en el condado de Prince George. Tenemos bastante comunidad latina, muchas de ellas no hablan el español y por eso tienen miedo de preguntar. ¿Qué pueden hacer para contactarse contigo? Absolutamente, pueden contactarme al 301-952-6225, ese es mi número de teléfono de la oficina. Y quiero avisar que en los lugares donde van a estar proveyendo vacunas van a hablar en español, entonces pueden ir al centro de Cheverly. Van a haber vacunas donde también habrán intérpretes donde pueden hablar español en Oxon Hill, en Crossland y en la escuela de Northwestern High School. ¿Y los horarios? En las escuelas van a estar de 10 a 3 p.m. Eso va a ser en Northwestern, Oxon Hill y Crossland, de 10 a 3 p.m. el 18 de octubre, que es este sábado que viene. Y en Cheverly están disponibles de las 4 a las 7 de la tarde todos los días de lunes a viernes desde ahorita hasta el 30 de octubre. O sea que ya pueden ir. Así que padres de familia, por favor, atentos, tienen que hacer vacunar a sus hijos. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Vamos a ampliar esta información en su noticiero de las 6 de la tarde porque quiero que Maritza se quede con nosotros un rato más. Gracias por estar con nosotros, gracias. Maritza. Pausa, ya volvemos.